Esta es la continuación de la entrevista que le hicimos a Juan Valdés. Si no has visto la primera parte, bueno, cliquea aquí y ahí la vas a encontrar. Si ya vienes de la primera parte, pues prepárate, que ahora viene la parte más importante de toda la información que le vamos a sacar a Juan Valdés. Entonces, ya lo que toca es la parte de lo que sería la metodología en la enseñanza, cuál es el procedimiento por el que conseguimos que los niños, los jóvenes, y luego ya en la educación superior, los adultos jóvenes, pues adquieran el conocimiento necesario para poder ser gente productivo en la sociedad. Si me permites corregirte humildemente en algo, yo invito a todo el mundo a que lea un libro que se llama Más allá de los métodos, del doctor Kamaravadivelu de la Universidad de Yale. Se llama Beyond Methods, más allá de los métodos, donde te explica que el aprendizaje no es un tema de método. El tema de la metodología se inscribe dentro de una escuela vieja de la educación que se llama el instruccionismo, que partía de la premisa de que una persona aprende mediante la instrucción de un maestro. Pero eso es totalmente opuesto. Pero esa fue la forma en la que aprendimos nosotros, Juan. Lo que aprendiste. Pero esa no es la forma. Lo poco que nosotros aprendimos muy poco. La generación de nosotros aprendió muy poco. Claro, era un aprendizaje de ese momento de la historia. Porque trigonometría, geometría, y me aseguro que tú ya no te acuerdas de ninguna de esas fórmulas. El Quijote. Bueno, porque era en ese momento la idea de la educación era acumular datos. Pero ya tú estás en la era del conocimiento, en la era digital. Geografía global. El cerebro, te voy a explicar, qué bueno que has puesto ese ejemplo. Cuando nosotros fuimos a la escuela en los años 70, 80 y 90, la escuela se enfocaba en garantizar al estudiante el almacenamiento de datos e información. Tú aprendías quién descubrió América, aprendías fechas, aprendías fórmulas que supuestamente iban a ejercitar tu cerebro para que luego tú pudieras hacer quizás en una profesión, en una ocupación, una actividad más ágil por tus destrezas mentales. No es para eso que se estudia, no es para tener el conocimiento para poder trabajar. El conocimiento es apenas una parte. Te reitero que hay tres tipos. Tú tienes las destrezas del saber, pero en nuestra época no nos enseñaron el saber hacer ni el saber ser. Ojo. Entonces, ese saber en aquel momento se basaba en la poca disponibilidad de nuestra era de datos. Hoy es todo lo opuesto. Hoy lo que abunda son los datos, porque estás en la era del conocimiento, estás en la era de la información, estás en la era digital. Cuando yo estudiaba, yo tenía que ir a una biblioteca a kilómetros de distancia de mi casa para poder leer un libro. Ya no, ya yo está a un clic de distancia. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero un doctor no googlea los síntomas de su paciente para dar un diagnóstico. Sí, porque ya eso es el producto de años de entrenamiento y el aprendizaje que él tuvo es lo que le permite. Ahí es donde entra lo que te decía anteriormente. ¿Qué rol juega la memoria a largo plazo? La memoria a largo plazo es la que realmente almacena el aprendizaje. Y a través de ejercicios racionales y de la práctica, tú evocas lo que ya sabes que aprendiste. Pero la calidad de ese aprendizaje es lo más importante. ¿Y cómo se logra mejor aprendizaje? Bueno, el aprendizaje se enmarca en tres niveles. El micronivel es el que se da en el aula. La calidad de la experiencia escolar o áulica tiene un impacto en el aprendizaje. Pero comenzando por ahí, las escuelas públicas dominicanas tienen aulas en condiciones inhóspitas. En este país no se logra mejor calidad del aprendizaje. Aquí sabemos que hay niños que están sentados en una piedra, tomando apunte en una piedra. Yo no llegaría ahí, pero sí te puedo decir que yo como acreditador internacional de centros educativos, si te vas a fijar solamente en el micro, que es la escuela, tú tienes escuelas acá que no son eficaces porque primero su infraestructura, su mobiliario, su ventilación, su iluminación, su alimentación, sus condiciones de higiene, su acceso a derechos fundamentales como el agua y un baño higiénico no propician situaciones conducentes ni significativas de aprendizaje. Señores, hasta el clima en este país tiene un impacto en la calidad del aprendizaje, porque un niño con una hipersudoración en un salón de clases sobrepoblado, los sentidos le van a convertir su experiencia en un filtro de aprendizaje que le impide razonar y ejercer efectivamente el aparato cognitivo para poder aprender por todos los distractores fisiológicos.
sin hablar de los distractores del medio ambiente. El aprendizaje es un fenómeno complejo que se da en condiciones realmente adecuadas. Y en nuestras escuelas públicas, las escuelas no pueden tildarse ni siquiera de ser un centro educativo, porque operan más como guarderías que como escuelas, donde tú puedes guardar a un niño ahí por 8 horas para que haga lo que se pueda. Entonces, para empezar, las condiciones de nuestras escuelas públicas no propician situaciones significativas de aprendizaje. Nos vamos a la calidad de los materiales que tienen los niños. Hoy en día tenemos libros que no son de buena calidad, que tienen cientos de errores. Tú puedes hablar de la calidad del personal docente. Bueno, estamos en la era del aprendizaje durante toda la vida y los docentes siempre tienen que mejorar, siempre tienen que aprender. Pero para que los docentes dominicanos mejoren, primero tú tienes que hacer un diagnóstico de qué necesitan mejorar. Y para hacer eso, tú necesitas hacer una evaluación de su desempeño, no solo de sus conocimientos. Y aquí llevamos 6 años sin una evaluación de desempeño docente. Y recientemente, cuando se intentó hacerla, fue saboteada. Hasta por una contratación ilegal que hizo el Ministerio de Educación a una ONG multinacional. Entonces, a veces cuando me dicen que quieren mejores maestros, todos queremos mejores maestros. Nuestros niños merecen mejores maestros, pero ¿cómo se logran? Primero, diagnosticando qué es lo que tienen que mejorar. Y ni eso ha sido capaz el gobierno dominicano de hacer. Tenemos una muestra, Juan. Si todos los estudiantes se reprueban en las pruebas nacionales, es una muestra clara de que son los profesores los que están fallando. No, todo lo contrario, porque tú tienes, les reitero, lean el artículo 58 y el artículo 59 de la Ley General de Educación sobre los aspectos ligados a la calidad de la educación y van a descubrir que de eso solo el 30% corresponde a la labor del maestro. El 70% de los factores ligados a la calidad de la educación depende de la gestión del Ministerio de Educación. Porque ya vuelvo, te hablé del micro educativo, que es el aula, que es el maestro, que es el estudiante. Ahora vamos al macro. En el macro está la familia. Perdón, no en el macro, debo corregir. El meso, se llama el mesonivel. En el meso está la familia, está el barrio, está la comunidad, están las políticas socioeducativas. El ser humano no aprende en la escuela. En la escuela se propician situaciones de aprendizaje, pero para que el cerebro humano pueda, esa experiencia que vivió, convertirla en un aprendizaje significativo fuera de la escuela, tiene que tener experiencias también significativas. Y el aprendizaje depende de un binomio, el binomio de la cognición y la emoción. Un niño que en su casa tenga condiciones emocionales inadecuadas va a traer eso a la escuela como lo que se llama un filtro afectivo del aprendizaje, en términos científicos, que es la teoría del Dr. Krashen. Entonces, cuando los niños viven en condiciones de extrema pobreza, en familias disfuncionales, monoparentales, con deficiencias alimenticias por su pobreza, en una sociedad hipersexista, ruidosa, lamentablemente hiperestimulada por antivalores, todo esto es lo que el ser humano acumula. Recordemos que los niños solo van a la escuela 8 horas al día. Hay 16 horas en las cuales el niño está fuera de la escuela y el impacto que tienen esas 16 horas en su aprendizaje es superior al que tiene la escuela. Porque el ser humano es primero emocional y luego racional. Y sin el binomio de la cognición y la emoción no hay aprendizaje. Entonces, en este país, hablando del macroeducativo, no tenemos políticas socioeducativas que apelen a la realidad social de los niños que van a las escuelas públicas, ni que encuentren, hasta este día no lo han encontrado, soluciones a las problemáticas básicas que enfrenta la familia dominicana. El niño no aprende en la escuela. La escuela está obligada y está mandada a instruirlo. Pero la experiencia que el niño vive día a día fuera de la escuela tiene tanto o más impacto que la que vive en el centro educativo, porque el ser humano no memoriza en el momento que un maestro le dice a un niño las cosas. No es así como funciona el aparato cognitivo humano. Yo insisto que, por ejemplo, en este país, en la educación pública, tenemos las emociones erradas. No hay en las escuelas públicas un sistema ni políticas socioeducativas que puedan propiciar condiciones para que los niños en términos emocionales y afectivos tengan mejores condiciones de aprendizaje. Y si a eso tú le sumas las condiciones inadecuadas
de convivencia en la escuela pública por el tema de las aulas sobrepobladas, recursos inadecuados y un contexto que no es conducente al aprendizaje. Señores, aquí lo que anda mal es primeramente la gestión de la escuela, porque no entienden la educación a ese nivel de complejidad. Juan, entonces ahí lo que hay que empezar es por ahí, porque por la gestión. La gestión. Porque es que tienen que entender primero qué es la educación en el mundo de hoy, que no estamos hablando de la escuela vieja. Sí, pero que me está provocando un choque cognitivo. ¿Cómo puede ser que no entienda qué es la educación, la estructura cuya función es la educación? Yo juzgo por los hechos. Te voy a poner... Estoy seguro, lo que quisiera que me lo explique, porque yo no lo entiendo. Te voy a poner ejemplos. Ajá, acá, por ejemplo, se quiere mejorar la educación en el nivel primario. ¿Qué hace el Estado Dominicano? Decide hacer un programa para mejorar las matemáticas y la lengua, el lenguaje, lectoescritura, comprensión lectora. ¿Y qué es lo que hace? Contrata a UNICEF. UNICEF es una institución que tiene una misión loable, que ha hecho un excelente trabajo en lo que le corresponde, que es la defensa de los derechos de los niños. Política. Pero UNICEF no es especialista en matemáticas ni en comprensión lectora. Entonces, ¿qué hace UNICEF para mejorar aquí el aprendizaje de lenguaje y matemáticas? Parte de una premisa errada, parte de que la esencia del no aprendizaje de matemáticas y lenguaje es de naturaleza didáctica. Ellos entienden que los niños no aprenden porque los profesores no saben enseñar. En esa misma decisión están desconociendo lo que es la naturaleza del aprendizaje en el ser humano y están obviando toda la multiplicidad de factores que inciden en el aprendizaje, que no tienen nada que ver con el instruccionismo, que no tienen nada que ver con la didáctica. Porque la didáctica es un momento en el cual el profesor, a través de una secuencia de pasos, de una multiplicidad de pasos, presenta algo que quiere que el niño aprenda. Pero eso se trabaja solamente en la memoria de trabajo corto, en la memoria de corto plazo. Entonces, ese programa ignora, por ejemplo, la realidad socioeconómica de las familias que envían a los niños a nivel primario a la escuela. Ignora también su realidad social, emocional, familiar. Entonces, el sistema educativo público adolece de sistemas de supervisión y control de la calidad de la educación, que entienda la multiplicidad de factores que hay que atacar, pero no secuencialmente. Hay otro gran problema, ahora que tú me dices eso. Otro gran problema que tiene el sistema educativo es que es operado en un enfoque fragmentario. Ellos te dicen, primero vamos a trabajar matemáticas y lenguaje. No ven la educación como algo integral en primaria. Por lo menos sus programas te lo dicen. Y entonces parten de otra gran premisa errada. No, es que el problema está en la base. No, el problema es generalizado en el sistema educativo. En secundaria tenemos los mismos problemas, las mismas vicisitudes, las mismas limitaciones. Pero volviendo al tema del programa de primaria, te dicen esto, pero cuando tú vas, lo que le enseñan a los profesores son secuencias didácticas. Como que el problema de un niño aprender es que el maestro no agota los pasos adecuados. Ahí se desconoce de entrada cuál es la naturaleza del aprendizaje. Y hasta confunde al profesor también, que está tratando de ejercer su función y de repente le dicen los profesores están claros, pero ¿qué pasa con los profesores que los desmoralizan? Los desmoralizan. Porque el mismo profesor sabe que ese niño, por ejemplo, está en un aula con 50 muchachos, que por más secuencias didácticas adecuadas que tú hagas, no puedes prestar atención individualizada al niño, que es lo que te manda el currículo. El nivel inicial, preescolar, de 1 a 5 años. Queremos mejorar el nivel inicial porque ahí está la base. Ese pertenecería al ámbito del mesoeducativo. No, eso es el micro. Te estoy hablando de qué pasa, por ejemplo, con el niño que está en el nivel inicial. Por ejemplo, en preescolar. Aquí tenemos más de 300,000 niños fuera de la escuela del nivel inicial porque no hay cupo para empezar. Tú buscas la Oficina Nacional de Estadísticas y tienes más de 1 millón de niños en ese rango de edad. Y la población escolar es mínima en ese rango de edad. Pero cuando tú vas, yo que dirijo un colegio privado internacional, en mi colegio yo tengo una maestra y una asistente en cada salón de clases, entre 1 y 5 años. Aquí los que están entre 3 y 5 años solo tienen una maestra, que están en la etapa de prelectura y preescritura. Entonces tú tienes 25 y 30 niños con una sola maestra, y cuando la maestra quiere ir al baño o un niño quiere ir al baño, hay que dejar solos a todos los demás. Un niño que apenas está desarrollando sus destrezas motoras, que está en un riesgo de vida y de salud. Cuando tú dejas 25 y 30 niños solos en un salón en muy malas condiciones. Por encima de eso, el nivel inicial se trabaja en el suelo y las condiciones de higiene en que esos niños trabajan y estudian. ¿Qué condiciones de higiene tienen?
dada la realidad de la pobreza de un centro escolar público. Esto Señores, me lleva a la siguiente pregunta. ¿A partir de qué cantidad de niños podríamos considerar que el aula está sobrepoblada? Mira, un niño en el nivel inicial, un grupo del nivel inicial que tenga más de 20 niños está sobrepoblado. ¿Por qué? Porque tú estás desarrollando destrezas motoras. Ahí no hay un tema conceptual ni teórico que trabajar. El método de trabajo se llama la metodología juego-trabajo y es más un enfoque senestésico de inteligencia corporal en primera instancia. O sea, aquí Porque lo importante es lo que ellos hacen, sino lo que hacen, las actividades que desarrollan, cómo socializan. Ahora bien, eso no se puede desarrollar con una sola maestra. Aquí lo tienen con una sola maestra y te tienen 30 muchachos en un nivel inicial. En el sector privado no te lo permiten. Cuando te va a supervisar el Ministerio de Educación, te exigen 2 maestras y un número tope de niños. Pero a los pobres no. A los pobres sí pueden tener 30 muchachos con una sola maestra en un aula, quién sabe en qué condiciones. Entonces, un niño que sube ahí y luego va al nivel primario con todos los déficits que tenemos y llega al nivel secundario con una sociedad totalmente distraída, que no inculca valores, que no inculca desarrollo, tú tienes lo que yo llamo un futuro sombrío para la educación dominicana. ¿Esto se puede corregir? Claro que sí. ¿Es fácil salvar la educación dominicana? Muy fácil. Antes de que me dé la solución, espérate. Vamos a recapitular, porque me planteaste un ámbito mesoeducativo, que es el familiar, lo vecino, y está el macro, el club. Está entonces el educativo dentro de la escuela. ¿Cuál fue el nombre que...? Si estás dentro del aula, es el micro. Ajá. Es el micro, que es dentro del aula, donde está junto con su compañerito y sus profesores. Y luego está el macro, que es en donde entra las decisiones políticas. Políticas sociopolíticas. Y ahí entraría también la parte de las empresas, el mercado laboral y todo lo demás. Correcto. Entraría ahí en juego. Sí. Entonces son 3 ámbitos que tiene cada uno sus problemas. Claro. Yo entiendo que deben implementarle a cada uno sus soluciones. Es que todo comienza con una decisión política, de una voluntad política de garantizar una educación de calidad. Pues yo quisiera pedirte... ese macro es al que yo me refiero. Primero tú tienes que entender que tú tienes que tener una decisión de política de Estado, de verdaderamente hacer a la educación una prioridad. Y tienes que tener entonces la política socioeducativa, que no solo incluye a la familia, al estudiante y al maestro. ¿En los 3 ámbitos o cada uno de ellos tiene sus soluciones a sus problemas? Una depende de la otra. Pues si no tenemos escoge el orden que te parezca más conveniente y por favor, plantéame soluciones en cada uno de ellos para que haya un aporte real en todo esto. Todo comienza con una verdadera voluntad de que haya educación de calidad en la República Dominicana y esto incluye conflictos de intereses, con intereses lamentablemente económicos y hasta ideológicos. O sea, de entrada comenzaremos con un pleito, la solución. Bueno, es que la razón por la cual la educación aquí no mejora no es simplemente un tecnicismo. No, también aquí hay intereses y visiones erradas. Por ejemplo, aquí estamos hablando de niñas que recientemente fueron violadas por un maestro en San Pedro de Macorís, en una escuela, y tú dices, bueno, ¿cómo pasa eso? Bueno, aquí, señores, lo primero es que desde grupos religiosos de presión, aquí se han negado a que se instruya y se dé educación sexual formal en la escuela. Para ponerte un factor, por ejemplo, o sea, un niño que no entiende su cuerpo y su derecho, una niña, va a estar más expuesto o expuesta a ser abusada. Aunque debo aclararles algo. Aquí quisieron acabar con las escuelas y con los docentes porque violaron una niña o 2 en una escuela pública. Cada una de esas es importante y eso es inadmisible y condenable. Y a los profesores que agarraron haciendo eso, si fuera yo le pondría cadena perpetua. Eso no tiene perdón. Ahora, vamos a estar claros. Señores, cuando usted lee qué es lo que está pasando aquí con el abuso y las violaciones, el 85% de las violaciones a menores de edad las cometen su papá, su abuelo, su tío o un familiar consanguíneo. Apenas el 1% se da con un maestro, con un cura o con un pastor. Eso es lo que dicen las estadísticas de la Procuraduría General de la República. O sea que las violaciones a las niñas ni es un tema de los docentes, ni es un tema de la escuela. No, hay más exposición a un vecino
que a un docente o a un religioso. Bueno, no, nadie tiene más, por el contrario. Déjame decirte que las estadísticas lo que demuestran es que es en la escuela y que son los maestros los que más denuncian estos casos y lo exponen. ¿Qué hacen aquí? Aquí manipulan 1 o 2 casos. Señores, en este país, déjenme decirles que tenemos 130,000 docentes. Y tomar el caso de 1, 2 o 3 docentes que cometieron un error como hombres no es lo que tipifica la clase docente. No una muestra representativa. Eso no es un problema ni de la educación ni de los docentes. Esos son casos aislados. Aunque insisto, ¿cuál es el verdadero problema aquí? El sexismo que tenemos en esta sociedad. Señores, cuando son los padres, los abuelos y los tíos los que están violando el 85% de las niñas, te dice que la sociedad tiene un serio problema. Ahora, el macroeducativo, te reitero, es lo que posibilita estas aberraciones. Porque aquí tenemos años pidiendo que se dé educación sexual formal y presiones de grupos religiosos presionan al gobierno dominicano para que esto no se haga. Entonces, eso es parte del macro. Juan, pero si tenemos profesores con deficiencias a la hora de su especialidad académica, es decir, tenemos profesores de matemáticas, para poner un ejemplo muy común, que no son eficientes a la hora de conducir a estos niños en el aprendizaje de la matemática. ¿Qué estudio o investigación revela eso? ¿Cómo podemos esperar que ellos sean efectivos? Es que no podemos hablar de educación a la hora de educar en ese aspecto a los jóvenes. Mira, yo ahí voy a diferir de ti. Yo difiero de ti por lo siguiente. Yo insisto en que la educación es una ciencia y no puede ser objeto de farándula ni de fadismo. ¿Dónde está el estudio que demuestra que el déficit de aprendizaje de matemáticas y ciencias tiene que ver con el profesor? Es que el profesor es un factor. Mira, entonces igualmente descarta que los embarazos en adolescentes, el profesor puede influir. Si es de esa manera, ¿verdad? Dentro de esa lógica, descartaríamos la efectividad de la educación sexual en la escuela. Eso es un sofisma, eso es lo que se llama una falacia lógica, lo que tú acabas de hacer. Esa inferencia que tú has hecho es una falacia lógica. O sea que no hay forma en la que pueda ser responsabilidad de un profesor la deficiencia en la enseñanza de su materia, pero sí es seguro que él podría enseñar en otro aspecto que no es su materia de especialidad. No, porque cada cual tiene su asignación. O sea, ¿quién te da profesor especializado? Pero es que es así, es que quien te da a ti formación humana y religiosa o te da el tema de la educación sexual formal, tiene que ser un especialista. ¿Y cuál debería ser entonces la formación de un profesor que va a dar la educación sexual? Pero aquí tenemos psicólogos, orientadores, tenemos profesores de formación humana. Y están capacitados los psicólogos en dar orientación sexual a menores de edad. Para eso se da un concurso de oposición docente, se da un programa nacional de inducción, se da formación y capacitación del magisterio. El sistema educativo tiene todos los instrumentos, lo que no lo hace es de manera eficiente. Los profesores necesitan mejorar. ¿Cómo solucionamos ese problema entonces? Mira, los profesores necesitan mejorar. Necesita mejorar el ministerio en su gestión, necesita mejorar el gobierno central en sus políticas sociales y educativas. Necesitamos mejorar todos. Así como tú dices que los profesores deben ser mejores, todos debemos ser mejores. Pero para tú poder determinar específicamente en qué necesita mejorar un maestro, tienes que hacerle una evaluación de desempeño. Y aquí nosotros llevamos 6 años reclamando que se evalúen a los docentes y el ministerio ni siquiera ha sido capaz de hacerlo. Sin un diagnóstico de qué tú necesitas mejorar, yo no puedo especular y decir que el problema es que los profesores son malos. Ay, déjame decirte algo. La última vez que se evaluó a los profesores de las escuelas públicas de este país fue en 2017 y 2018. Y debo decirte a ti que de esos profesores, el 62% de los profesores de la República Dominicana están en la categoría de bueno, muy bueno y excelente. Oye esto, porque quien te habla de los profesores no lee los estudios ni las investigaciones. Cuando aquí se evaluó a los docentes de este país, más del 60% de nuestros maestros están en la categoría de bueno, muy bueno y excelente. Solo un 42% estuvo en la categoría de mejorable o de que debe tomar mejor formación. Claro, pero ¿cómo lo hacemos sin un diagnóstico? Yo quiero ser muy claro. Yo entiendo que necesitamos mejores docentes, pero no podemos tener mejores docentes sin evaluarlos y sin capacitarlos. ¿Por qué? Porque estamos en la era del aprendizaje durante toda la vida y ya nadie tiene conocimiento absoluto y total de las cosas. Juan Valdés, basando en eso mismo que tú dices en cuanto al conocer al estudiante por sus cualidades, tú has analizado el hecho de que el cambio de edad
es decir, cuando pasan de niño, cuando viene la pubertad, esa cosa, eso también no debiera de ser contemplado a la hora de los educadores. ¿Qué tipo de educación empieza? Pero es que todo eso se contempla en el currículo del nivel secundario. El problema de este país en educación no es estrictamente el diseño curricular ni la metodología por diseño que debe aplicarse, sino la incapacidad del Ministerio de Educación de crear las condiciones adecuadas para que ese currículo, esa oferta educativa, se lleve a cabo, porque aquí hay una disonancia enorme entre el diseño del sistema escolar y la práctica del día a día de la escuela, por la falta de recursos, por la falta de entrenamiento adecuado, por la falta de políticas socioeducativas, por la baja calidad del gasto del 4%, por la pésima gestión del sistema educativo. O sea, que el ministro va y se sienta en el escritorio a firmar otras cosas que no son las que tienen que ver con eso. No, porque no es solamente el ministro es una persona. Es el sistema educativo. Aunque el ministro es quien lo dirige y él debe ser el responsable. No todos. O sea, el ministro cada uno de ellos. El ministro de turno es el responsable de que ese aparato que yo les he descrito hoy funcione eficientemente. Y si tiene gente que no lo logra, desde los viceministros hasta los directores departamentales, los directores regionales, los directores distritales, los directores escolares, si no funcionan adecuadamente, él debe ser el responsable de que eso se haga. Ahora, lo que evidencia la investigación es que el mayor problema de la educación dominicana está en la gestión, en quienes dirigen el sistema educativo. Juan, porque eso que yo te estoy expresando, lo saben ellos también. Por eso te digo, y te quiero hacer la siguiente oferta. En 3 puntos, que sé que de tu capacidad, ¿verdad?, que es incuestionable y todo lo demás. En 3 puntos que la sociedad se pueda empoderar, ¿qué tú sugieres que deben de ser los 3 factores para ir cambiando? Tal cosa debe de solucionarse así, 1, 2 y 3. Sí, finalmente, y también, ¿verdad?, agregar qué podemos hacer los padres para mejorar la educación, porque inevitablemente somos parte de todo este proceso que lleva a los niños, al ser humano, desde su nacimiento hasta que sea un adulto útil a la sociedad. Los padres tenemos un papel fundamental. ¿Cuál también sería al final? Empecemos por el macro educativo. Yo creo que ha llegado la hora de que la sociedad dominicana se empodere más a través del activismo social. Aquí hay mucha indiferencia. Todo el mundo quiere una mejor educación, pero los clubes comunitarios, las asociaciones de vecinos, los mismos gremios profesionales de diferentes tipos, el ciudadano común solo critica y no es capaz de unirse para exigir una mejor educación. Pueblo, hay un llamado ahí. Aquí, si queremos salvar este país, solo se logra a través del activismo social. Hay que volver al activismo, hay que volver a las protestas, hay que volver a las manifestaciones por una mayor calidad educativa. Esa es la responsabilidad social y han cometido un gran error en dejárselo a funcionarios del momento y de turno. Todos los funcionarios son aves de paso. Hoy están ahí, mañana no estarán, pero el sistema seguirá arruinándose cada día más. Eso es en el macro. Ahora, con relación a las políticas socioeducativas, yo exhorto al presidente de la República, al ministro de Educación, a todo el gobierno dominicano, a que hagamos un diálogo sincero y técnicamente correcto de la problemática educativa, porque lo que están haciendo no guarda relación con las verdaderas necesidades de la educación dominicana. A los docentes, más que nunca antes, les reitero, profesores, directores, técnicos, coordinadores, debemos estar claros y unidos en contra del asalto del neoliberalismo oligárquico corporativo a la educación. Porque aquí lo que se está imponiendo ahora es una lógica privatizadora y mercantilista de lo que es un derecho, que es la educación. Y hay una visión totalmente errada de por dónde debe ir la educación dominicana, cuáles son los programas que deben implementarse, cuáles son los actores que deben estar involucrados. Y para que en un aula se dé una experiencia significativa de aprendizaje, todos los factores que yo hoy he mencionado, desde la alimentación, desde los recursos para el aprendizaje, la formación docente, la infraestructura escolar, la familia, las políticas educativas, todo eso debe funcionar simultáneamente bien. Escúchenme bien esa frase. La clave del éxito educativo está en la simultaneidad.
No es corrigiendo un parche aquí, un parche allá, un programa aquí, un programa allá, no que es este, que es aquel, el actor. La simultaneidad de los procesos es lo que puede darnos mayor calidad educativa. Pero eso requiere voluntad política, requiere unidad ciudadana y requiere que toda la ciudadanía esté clara y no se deje vender mitos sobre el problema educativo, porque la educación es un tema holístico, ecosistémico e integral. Se puede salvar la educación dominicana muy fácilmente y todo comienza allá arriba, en una voluntad política de sincerizar la problemática y no de hacerla el objeto de propaganda y de programas inadecuados para beneficiar a grupos económicos. Entonces, en resumidas cuentas, la solución de esto está, número 1, en que se force la voluntad para que se pueda educar. Muchísimas gracias, pero Juan. También, perdón, decirle, señores, país, está fácil, esto está fácil. Gente capacitada, nada más el presidente lo que tiene que buscar como asesor a Juan Bardés y se soluciona el problema. No soy yo la solución. Déjeme en su comentario. Todos. Tú le recomiendas al grupo todos que va a acompañar. Sí, vamos todos a solucionarlo. Déjeme en su comentario su propuesta de solución, su opinión sobre lo que ha dicho Juan Valdés, su disponibilidad para participar, porque de una forma u otra todos terminamos. Vamos todos para allá, vamos a sumarnos a lo que dice Juan Valdés. Quiero invitarle para el futuro para que discutamos eso de lo del neoliberalismo, pero para debatirlo no en el ámbito académico, sino en la parte social. Claro, es lo mismo. Porque es algo del que yo tengo mi posición y yo sé que vamos a echar un pleito muy bonito. Maravilloso. Entonces ustedes me dejan su comentario. Beneficio para la gente. Para beneficio de todos. El primer mito es que el neoliberalismo es libertad de mercado. Eso no existe, pero eso lo discutiremos personalmente. En ese momento, déjeme su comentario. Pásese por la tienda que tenemos 2 o 3 cosas que son muy bonitas. Seguramente algo le va a gustar de lo que hay ahí. Si este video le gustó, dele a me gusta. Y si el video no le gustó, entonces no haga nada y ya lo discutiremos en la próxima ocasión.